vamos a ver indicaciones para pedir una radiografía de tórax. Entonces, si tenemos un paciente que tiene síntomas pulmonares, como es, por ejemplo, tiene disnea, tiene dolor precordial, pero dolor precordial tipo como pleurítico, o sea, es un dolor que se siente como sharp, como penetrante, como si el paciente lo estuvieran penetrando con algo, en lugar de, o sea, no va a ser un dolor como opresivo, va a ser un dolor como penetrante, que cambia con los movimientos de la respiración, o sea, es posicional. O, por ejemplo, si el paciente viene con tos, por ejemplo, tos productiva, o si, por ejemplo, tiene escalofríos, tiene fiebre, tiene pérdida de peso, en el contexto de así, disnea, dolor precordial, así, síntomas pulmonares, vamos a hacer una radiografía de tórax. Esto es pues de manera subjetiva, o sea, estos son síntomas. Si tenemos ciertos signos, como es, por ejemplo, el paciente tiene sibilancias, el paciente tiene estertores, por ejemplo, el paciente tiene síndrome de vena cava superior. Esto lo vimos en la sección de patología cardiovascular. O, por ejemplo, si el paciente tiene dolor precordial a la palpación, en estos casos vamos a pedir una radiografía de tórax. Entonces, como regla general, siempre que tengamos un trastorno pulmonar, ya sea un dato subjetivo, o sea, un síntoma, o un dato objetivo, o sea, un signo, vamos a pedir una radiografía de tórax. Ahora, de las radiografías, tenemos indicaciones para una radiografía anteroposterior, en posterior-anterior, o una radiografía lateral. Entonces, para una radiografía posterior-anterior, estas van a ser las radiografías que siempre vamos a pedir. Entonces, si no indicamos y si no especificamos ni nada, va a ser una radiografía posterior-anterior. Si los pacientes están inmovilizados o, por ejemplo, no los podemos mover de la cama donde están hospitalizados o tienen parálisis, por ejemplo, o sea, pacientes que cueste trabajo moverlos o que no sea tan fácil moverlos, por ejemplo, si tienen muchos, es un paciente que está intubado, es un paciente que tiene un catéter central o que no es tan fácil moverlo, entonces le vamos a hacer una radiografía antero-posterior, porque es un aparato que podemos mover y pues vamos en nuestra su cama y le hacemos la radiografía antero-posterior. Principalmente en estos casos hacemos la antero-posterior. Y la lateral la vamos a pedir cuando tenemos, por ejemplo, un cambio en la radiografía posterior-anterior y no sabemos si esto es un tumor o es una masa en el hilo del pulmón, Entonces, para diferenciar entre un tumor o nada más una masa que está en el hilo del pulmón, vemos una radiografía lateral. Por ejemplo, las efusiones pleurales mínimas, es más fácil verlas en una radiografía lateral que en una posterior-anterior. La posterior-anterior tiene que ser una efusión pues más grande. Una efusión o un derrame pleural de 100 mililitros ya la podemos ver en una radiografía lateral. Para una posterior-anterior, más o menos como de 500 mililitros o un poquito menos. Pero ya de una efusión, un derrame pleural de 100 mililitros ya se alcanza a ver en una radiografía lateral. Y principalmente para esto lo vamos a pedir. Entonces, una radiografía la vamos a pedir cuando tenemos síntomas pulmonares, o sea, disnea, tos, pérdida de peso con tos, hemoptisis, dolor precordial pleurítico, por ejemplo. Y cuando tenemos signos, o sea, estertores, tenemos dolor precordial en la palpación, tenemos sibilancias, por ejemplo. Y cuando vamos a pedir una posterior anterior, siempre pedimos una posterior anterior. Si el paciente no lo podemos mover, cuesta trabajo moverlo, pedimos la anteroposterior. Si tenemos una efusión pleural, un derrame pleural mínimo, pedimos la lateral. Si queremos diferenciar entre un tumor o una masa mediastinal en el hilo pulmonar, pedimos una radiografía lateral. También, por ejemplo, para la linfadenopatía. Y más o menos esto en las indicaciones. Hay más indicaciones específicas, pero eso lo vemos más adelante.